Días a todos. En el día de hoy, en estos martes de cuidado intensivo del posgrado de Medicina Crítica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, el doctor José Correa nos va a hacer una disquisición sobre el estudio que ven en pantalla que evaluó vasopresores o fluidos en etapas tempranas del shock séptico. El doctor Correa es médico internista, intensivista de la Universidad de Cartagena, es epidemiólogo clínico y con base en esa experticia nos va a hacer la adquisición de ese artículo. Doctor Correa, muchas gracias por su presentación y somos todos oídos. Muchas gracias, doctor Carmelo, por la presentación. Y bueno, bienvenidos a todos nuevamente a los martes de cuidados intensivos. Y el día de hoy vamos a revisar algo sobre los resultados de este estudio, este ensayo clínico, que creo que es un ensayo que se estaba esperando, así como se estuvo esperando, no de pronto con el furor del Andrómeda, pero digamos que este ensayo clínico sí nos va a aportar muchas cosas, principalmente para la atención de ese paciente que llega en shock séptico temprano, y que lo estamos atendiendo en la urgencia o en la sala de hospitalización antes de entrar a la unidad de cuidados intensivos. Y es en esa fase de reanimación temprana, si preferimos una estrategia amplia de fluidos con retraso en el uso de vasopresores o una estrategia eh, de vasopresores tempranos versus ser más restrictivo, sumado a ser más restrictivo con los fluidos. Y al final, pues vamos a mirar si este ensayo realmente nos aporta algo a la práctica clínica. Pues lo primero es que el dilema en la resucitación inicial del paciente con shock séptico es restaurar la perfusión. Y que restaurar la perfusión desde hace muchos años, en esa fase temprana, hablamos de los 30 mililitros por kilogramo en las primeras 3 horas. Pero hay una cantidad de evidencia, pues, que se ha reunido desde hace muchos, de varios años, con referente al riesgo que tienen estos 30 mililitros, o al menos estos 30 mililitros por kilo, ¿cierto? En los pacientes con sobrecarga, que nos lleva a sobrecarga hídrica, aumento de la morbilidad, más días en el ventilador. Entonces, toda esta serie, disfunción de órganos, entonces, toda esta serie de situaciones que tenemos con este tipo de estrategia, que lo que se está tratando de aclarar hoy por hoy es hacer una estrategia más restrictiva, ¿cierto? Con fluidos, y eso ya se viene construyendo con los siguientes estudios que voy a mostrar, que es el CLASI y el CLOVERS, antes de entrar en detalle con el ARISE. Y es que ese uso de vasopresores temprano podría también mantener la perfusión y mitigando ese daño o disminuyendo ese riesgo y el daño que produce la disfunción de órganos, que produce hacer fluidos liberales en nuestros pacientes. Y esta ha sido como la evolución de la evidencia, y podemos ver que el CLASI en el 2022 y el CLOVERS en el 2023. El CLASI, ya los pacientes estaban dentro de la unidad de cuidados intensivos. El CLOVERS en el 2023, estos pacientes estaban en la urgencia y ellos entraron al estudio, se aleatorizaron al estudio cuando ya tenían al menos de 1 a 3 litros de cristaloides. Ellos, las intervenciones que compararon era la estrategia restrictiva versus el cuidado usual en el grupo en el estudio del CLASI, y en el estudio del CLOVERS eran vasopresores tempranos versus líquidos liberales. Y pueden ver que en los resultados, hallazgos claves a mortalidad 90 días, es que no hubo ninguna diferencia en la mortalidad, por lo menos en el CLASI. Y en el CLOVERS hubo futilidad terapéutica. Mire que paran el estudio cuando llevaban casi como unos 1.600 pacientes, porque pues no demostró que una intervención era superior a otra. Y uno podría decir que los resultados del CLOVER son malos, y realmente no son malos. Es que te están diciendo que las dos intervenciones, tanto líquido restrictivo como versus líquidos liberal, ambos usando vasopresores, solo que uno utiliza más vasopresores que el otro, hablando del restrictivo, lo que te está diciendo es que probablemente tenemos un equipoise clínico. Y es un concepto que vamos a mirar más adelante, y es que ambas intervenciones son defendibles dependiendo del tipo de paciente que tengas al frente. Y por eso que cada vez más
estamos haciendo, o se están haciendo más bien, o los ensayos clínicos que se están presentando últimamente, que son ensayos clínicos aleatorizados abiertos, porque hacer estudios clínicos triple ciego, doble ciego, en la unidad de cuidados intensivos, creo que eso es muy difícil porque no podemos cegar al clínico o cegar al paciente, ¿cierto? Con referente a su grado o el pronóstico que tiene ese paciente, ¿cierto? No podemos hacer ese tipo porque éticamente no estaría bien. Entonces cada vez se están haciendo ensayos clínicos con desenlaces centrados en el paciente y es una de las cosas que vamos a mirar en este RAI para dejar como las cosas más relevantes. Y podemos mirar que la diferencia de volumen que hubo en el Clovers 3400 en el líquido liberal y el restrictivo, la estrategia restrictiva, 1267, con una diferencia de 2134. Esto es un hallazgo importante. Y si nos vamos al Classic, podemos ver que la diferencia de volumen fue de 3800 a 1798. Entonces podemos ver que a pesar de que esto en el desenlace mortalidad, pero ya sabemos que vamos a tratar de cambiar desenlaces, no simplemente ser murió, muere o vive el paciente, sino tratar de evaluar otros tipos de desenlaces. Entonces podemos ver que aquí hay un dato muy relevante. Y es que, y esto lo venimos haciendo desde hace mucho, y es que estos dos estudios nos enseñó de que esa cantidad de fluidos, y hablando de la cantidad de fluidos, 3400, 3800, no es necesaria en nuestros pacientes, en la mayoría de nuestros pacientes. Y que una estrategia restrictiva de fluidos podría ser suficiente sin aumentar los eventos adversos. ¿Qué nos dice la campaña Sobreviviendo a la Sepsis? Y fue la campaña que salió este año. Nos pone que 30 mililitros por kilo, ¿cierto? Se siguen dando de fluidos y le ponen una recomendación condicional con baja certeza en la evidencia. Es decir, que todavía no tenemos una alta certeza en la evidencia y ellos ponen acá que dentro de las primeras 3 horas hay que administrar los 30 mililitros por kilo. ¿Y qué dicen con referente a los vasopresores? No hacen ninguna recomendación al respecto. Simplemente dicen que usted puede considerar en su paciente empezar líquidos concomitantemente con vasopresores. Lo único que dice y que lo pone como recomendación fuerte es el tipo de vasopresor que va a utilizar, que sería noradrenalina. Entonces, mire que tenemos un consenso un internacional, como es la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que todavía no nos deja claro qué vamos a hacer con el 30 mililitros por kilo. Y este es el famoso protocolo del ARAIS que fue publicado en el BMJ. Y este protocolo lo que trata de resolver es esa área gris que tenemos con referente a los 30 mililitros por kilo en esa fase precoz del shot. Y es una de las características de este estudio, es que cogieron a los pacientes en una fase muy, muy precoz, donde se viene hablando desde hace varios años que la ventana de oportunidades del paciente que recibe fluidos en shots sépticos es en las primeras 6 horas. Entonces, este estudio trató de agarrar esos pacientes, aleatorizar esos pacientes que estaban en las primeras 6 horas para tratar de resolver esta pregunta si el inicio precoz de vasopresores con una restricción de líquidos mejora la cantidad de días que el paciente sobrevive y está fuera del hospital a los 90 días. Mire que es un desenlace centrado en el paciente. No estamos hablando aquí de mortalidad. En comparación con la administración de mayores volúmenes de líquido y vasopresores tardíos. No quiere decir es que a uno no le damos líquido y al otro sí. No hay que confundir esa parte. Es que vamos a ser más restrictivos comparado con el otro. Y tampoco quiere decir que a uno le damos solo vasopresor y al otro no. No, ambos van a recibir vasopresores, solo que uno lo va a recibir de manera más temprana y otro lo va a recibir un poco más retrasado. Y aquí tenemos su pregunta pico, y su pregunta pico es población adultos en urgencia. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, que con el Clovers y con el Classic? Es que este estudio ya define un paciente en shock séptico. Y esta es la definición de shock séptico, que viene del Celsius 3. Hipotensión más lactato elevado. Estos pacientes ya tenían el cuidado usual de administrar antibióticos en la primera hora. Estos pacientes le administraron antibióticos rápidamente y estos pacientes se aleatorizan con al menos 1 litro de cristaloides. Ya estos pacientes entraron con 1 litro de cristaloides y ustedes ven en los estudios anteriores que los pacientes entraron hasta con 3 litros de cristaloides. Bueno, ellos cerraron un poco más la cantidad de líquido y dijeron, no, entran con al menos 1 litro y ahora vamos a ver los criterios de exclusión, que si tenían más de 2 litros, lo sacaron del estudio. Estos pacientes cumplen la definición de Celsius 3 con referente a shock séptico. La intervención
como lo dije anteriormente, era fluido restrictivo más vasopresor precoz. Se evaluaron en las primeras 24 horas. Comparador, mayor volumen con un vasopresor de inicio tardío. Y el resultado, el outcome primario o el desenlace primario que ellos evaluaron es días vivos y fuera del hospital, ¿cierto? Desde la autorización al día 90. Ya voy a explicar cómo es, en qué consiste este desenlace. Los criterios de inclusión, bueno, que el paciente debía cumplir, como lo dije, criterios de Celsius-3 con la definición de shock séptico, y al menos estos pacientes tenían 1 litro de cristaloides. Los criterios de exclusión eran si el paciente tenía más de 2 litros, el paciente salía no se le autorizaba. Lo otro era que la ventana para, digamos que captar al paciente eran las primeras 6 horas. Después de 6 horas salía del estudio, y esto es muy importante. Y el tema de que aquellos pacientes que tenían limitación del esfuerzo terapéutico, aquellos que necesitaban una cirugía inmediata o el paciente tenía un pronóstico, pues digamos, grave, estos pacientes pues salían del estudio. Entonces podemos ver que es una fase muy, muy, muy precoz del shock séptico. Esta digamos que fue el flujo, el diseño del estudio, o sea, el diseño de investigación, y eran varias fases. La primera fase, pues, fueron 2.080 pacientes elegibles, ¿cierto? Entre el 2021 y el 2025. Después entra en una fase de aleatorización. Se hicieron bloques permutados con una aleatorización 1-1 para distribuir en el grupo de vasopresores y en el grupo de fluidos, ¿cierto? El grupo de vasopresores sería esa estrategia restrictiva y el grupo de fluidos sería esa estrategia liberal. La distribución en total fueron 481 pacientes para el grupo de vasopresor y 482 pacientes para el grupo de fluidos. Con referente al tema del seguimiento, la atracción, podemos ver que fue mínima. Solo 3 pacientes se perdieron en el seguimiento, lo cual esto quiere decir que metodológicamente esto estuvo muy bien hecho. Estas, digamos que las medidas que se hicieron en el tiempo, primero que el paciente usted lo capta, ¿cierto? Con criterios de shock séptico, venían con antibióticos y al menos habían recibido 1 litro de solución salina. El tiempo 6 al tiempo 24, entonces se le autorizaron los pacientes a las 6 horas y se fueron al grupo de vasopresores, al grupo de liberal. Se hizo una medida de mortalidad a los 28 días. Aquí cabe decir que esta medida de mortalidad fue un desenlace secundario, o sea, netamente exploratorio. El desenlace primario que se evaluó que a los 90 días, que es el desenlace que les voy a explicar más adelante. La estrategia de fluidos consistía en que estos pacientes pues entraban aleatorizados, ¿cierto? Con un bolo de solución salina de 1.000. Estos pacientes se le adicionaban bolos de 500 mililitros según el clínico lo decidiera. Es decir, si el paciente tenía tensión arterial media, sería baja, lo seguía reanimando con 500, en bolos de 500 mililitros hasta completar los 30 mililitros. Y cuando el clínico pues veía que el paciente ya estaba en sobrecarga de líquidos o que ya había cumplido los 30 mililitros por kilo, empezaba los vasopresores, y esa fue la estrategia liberal. Eh, Ellos, como regla adicional, pues el fluido de mantenimiento lo dejaban a discreción del médico tratante. Entonces, mire, es algo bastante liberal, algo que se hace en la práctica clínica. La estrategia de vasopresores era, una vez el paciente se aleatorizaba, estos pacientes se les detenía inmediatamente los fluidos. Y había una regla importante, es que eran desaconsejados los fluidos de mantenimiento. Esta es una pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Vale la pena tener un paciente con fluido de mantenimiento si no tiene pérdida, si no tiene algo que te está diciendo que necesita reemplazo de fluidos? Entonces, un paciente, ellos dijeron, vamos a que aquí no vamos a poner el líquido de mantenimiento a los pacientes. Y era detener inmediatamente los fluidos, como les dije, y empezar el vasopresor. Y ahora voy a poner digamos que los gatillos para empezar el vasopresor. Pero lo más grande era que si el paciente no tenía una tensión arterial objetivo, este paciente pues debía empezar los vasopresores, y se iban adicionando los fluidos, ¿cierto? Pero limitados solo a 200 mililitros de cristaloides. Si el paciente tenía hipoperfusión a pesar de los fluidos. Y aquí tenemos el grupo de vasopresores: hipotensión refractaria, hipoperfusión persistente, que eso era lactato por encima de 4. El paciente tenía taquicardia persistente, el paciente tenía oliguria. Digamos que estos fueron, digamos, los criterios. ¿Para qué? Para permitir el bolo de fluidos en el grupo de vasopresores.
Se le empezó vasopresores a aquellos que tenían tensión arterial media por debajo del 65, empezaban el vasopresor. Y si el paciente presentaba una de estas, la adicionaban el bolo de cristaloides. En el grupo de fluidos, sabemos que los bolos se permitían de manera liberal si el paciente continuaba con hipotensión o continuaba con signos de hipoperfusión. Importante decir que si había hipoperfusión persistente en ambos grupos, se permitía de que se hacían las dos intervenciones al mismo tiempo, especialmente en las primeras 6 horas, reevaluando cada hora a tu paciente. Con referente a, ya pasando, explicando las diferentes intervenciones, con diferente al análisis estadístico, eran 1.000 pacientes, fueron 1.000 pacientes. Eh, ya sabemos que el seguimiento en las pérdidas fue solamente del 5%. Según el grupo de tratamiento se hicieron efectos fijos, pero para el sitio, porque fueron 3 países, ¿cierto? Ahí se hizo un efecto aleatorio, especialmente con esto de intención a tratar. El poder estadístico fue bastante elevado, un poder estadístico del 90%, para detectar una diferencia absoluta, decir si es estadísticamente significativa o no para el resultado primario, es, fue de 7 días. Y aquí tenemos el desenlace que ellos evaluaron y esta es la fórmula para calcular ese desenlace. Eran 90 días totales menos los días en el hospital más los días por reingreso durante esos 3 meses de seguimiento y eso me daba la puntuación de este desenlace, que era días vivos y fuera del hospital. Es decir, que este desenlace no solamente estaba capturando los pacientes que se murieron, sino que también estaba calculando la carga de la enfermedad. Y las mediciones que se hicieron, acuérdense, fueron mediciones a los 28 días y mediciones a los 90 días. Pero para el desenlace primario, que digamos que para eso fue la potencia estadística, no para los otros desenlaces secundarios que también se los mencionaré, no hubo potencia para eso y hay que decirlo que fueron netamente exploratorios. O sea que, es decir, que los resultados de este estudio nos vamos a concentrar principalmente en este desenlace primario evaluado a los 90 días y el desenlace de seguridad que también vamos a revisar. Se hicieron subgrupos preespecificados, pero netamente exploratorios, es decir, generadores de hipótesis. Y ellos dividieron a la edad menos de 65 años, más de 65 años, según el género, según el lactato, menos de 3, más de 3, según el Apache, la severidad del Apache. El punto de corte fue 15, el sitio de infección y los fluidos previos. Pero hay que dejar claro que esto es netamente exploratorio, estos resultados. Otros desenlaces que evaluaron fue mortalidad como secundario al día 28, al día 90, los días vivos en casa, los días libres del soporte orgánico, los otros exploratorios como la estancia en la unidad de cuidados intensivos, mortalidad intrahospitalaria, es decir, todo esto fueron, pero un desenlace importante que ellos evaluaron fueron las complicaciones relacionadas con el vasopresor y las complicaciones relacionadas con la cantidad de volumen, es decir, que para edema pulmonar y para isquemia orgánica, pues isquemia digital pues, o isquemia a nivel de órganos, que es una de las cosas que tenemos con referente al uso de vasopresores precoz como miedo, ¿no? Eh, Aquí están las características basales de la población y vemos que el sitio de infección en su mayoría fue pulmonar, 31%, seguido de tracto urinario 24% y abdominal en un 14%, y vamos a desglosar un poco más esta tabla. El promedio de líquido que recibieron los pacientes después de la aleatorización estuvo alrededor de 1.500 mililitros. El lactato el lactato promedio fue de 3.3, un Apache de 18. O sea, es decir, que esta fuera la cantidad de líquidos que recibió el paciente en promedio durante el seguimiento en las primeras 24 horas. Recuerden que este estudio se hizo hasta 24 horas de seguimiento y este fue el promedio del lactato. Un lactato elevado, más de 2, y un Apache de 18 con algo de compromiso. ¿Cuál es el comportamiento? Y ahora voy a mostrarles el comportamiento del volumen y el comportamiento de los vasopresores. Y aquí tenemos, antes de la autorización, como le dije, el promedio de líquido fue 1.500. O sea, entraron los pacientes ahí, ¿cierto? Con esa cantidad de líquidos. Eh, el grupo de vasopresores, 11.9% uso previo de vasopresores para el grupo de vasopresores y 8.5% para el grupo liberal. Si nos vamos a control del foco, el control del foco fue casi 17%, ¿cierto? Para el grupo de vasopresores y casi 20% para el grupo liberal, pero esto no fue estadísticamente significativo en las características basales de la población, es decir, que algo fue bastante homogéneo. Y esto es una de las cosas para resaltar de este estudio, es el uso de vasopresores periféricos, ¿cierto? El uso de vasopresores periféricos estuvo alrededor del 72%. O sea, es decir, cada vez más estamos utilizando vasopresores periféricos y obviamente eso
digamos que cada vez, porque antes se pensaba que todo paciente que tenía vasopresor iba a tener un catéter venoso central, y aquí podemos ver, y ahorita les voy a mostrar los tiempos, aquí podemos ver que el uso de vasopresores, ¿cierto? Estuvo alrededor del 72%. Aquí vemos la diferencia entre el grupo de vasopresores y el grupo liberal. El grupo de vasopresores empezó vasopresores en promedio era 0,4 horas y el grupo de liberal empezó vasopresores en promedio a las 1,4 horas. Esto en las primeras 6 horas. Acuérdese que el seguimiento fue hasta 24 horas. Y si nos vamos al total, en las primeras 24 horas, la diferencia absoluta con el uso de vasopresores fue del 18,9%. Es decir, que el grupo de vasopresores obviamente iba a tener más vasopresores, alrededor de casi el 87%, comparado con el 68%. Es decir, que la empezaron con liberal, mire que casi el 70% terminaron con vasopresores. Y si nos vamos a la cantidad de fluidos, obviamente aquí no vamos a encontrar esa cantidad de fluidos en diferencias, como sí lo vimos en los estudios anteriores, ¿cierto? En el clásico, en el Clovers. Aquí podemos ver que la diferencia estuvo alrededor de 1 litro. La diferencia con referente al uso de líquidos en las diferentes estrategias. Entonces, en la estrategia restrictiva fue 1,140 y en la estrategia liberal fue 2,248, con una diferencia de 1,108. Esa fue la diferencia con referente al volumen. Ahora, si nos vamos al tema de los resultados, aquí tenemos la curva de supervivencia. Podemos ver que esta curva de supervivencia es prácticamente igual, se superponen, es decir, que no hubo ninguna diferencia en este desenlace, que es días vivos y fuera del hospital. Este desenlace primario no hubo ninguna diferencia al respecto. Y aquí podemos ver el seguimiento. Entonces, mire lo que pasó. 76 días en el grupo restrictivo para este desenlace primario, que para eso fue la potencia estadística del 90%, ¿cierto? Junto con las pérdidas del 3%, para una P que fue estadísticamente significativa, menos del 5%. Y aquí podemos que para el grupo liberal es 76 días. Y mire este intervalo de confianza, va de -2,7 a +2,7. Es un estudio con un valor P de 1, o sea, un resultado netamente neutro con un intervalo de confianza obviamente que va de -2,7 a +2,7 días. Y mire que la mortalidad a los 90 días, que no es el mismo desenlace, porque no podemos confundir esta parte, el desenlace primario es completamente diferente a la mortalidad a los 90 días. Mire que la mortalidad a los 90 días en el grupo de vasopresores fue de 16,4% y la mortalidad en el grupo liberal fue de 14,4%, con un riesgo relativo del 14%, sin diferencia estadísticamente significativa. Pero ustedes podrían decir, oye, pero ¿qué riesgo relativo fue de 1,14? Es decir, que aumenta el riesgo de muerte del grupo de vasopresores en un 14%. Pero ya sabemos que esto no tiene la potencia estadística para decir que el grupo de vasopresores, o sea, la estrategia restrictiva, aumenta el riesgo en un 14%. Entonces, es importante mirar esta parte. Pero aquí para decir es que lo que quiere decir este valor P igual a 0 y este intervalo de confianza de -2,7 a +2,7, lo que quiere decir es que aquí ninguna estrategia es superior y no es inferior a la otra. Y eso es un punto importante para aclarar. Y aquí están los resultados netamente exploratorios, que fue la mortalidad a los 28 días, ¿cierto? La mortalidad a los 90 días, sin alcanzar la diferencia estadística. Ya sabemos que a este riesgo relativo no podemos aplicarle eso de que aumenta riesgo con un 29% en el grupo de restrictivo y que aumenta riesgo con un 14% en el grupo de restrictivo, porque esto no tiene la potencia estadística, ¿cierto?, para establecer esa asociación. Y si nos vamos a los días libres de soporte de órganos a día 28, pues podemos ver que fue completamente igual con referente al tema de los días libres de ventilación mecánica y terapia de reemplazo renal. Entonces parece ser que ambas estrategias son buenas, son defendibles y va a depender del paciente que tengas al frente, y por eso cada vez más nos vamos a centrar más en desenlaces centrados en el paciente. Y aquí otros desenlaces que ellos evaluaron, como el tiempo hasta el cese del vasopresor.
¿cierto? En el grupo de restrictivo fue 22.4. Obviamente estos pacientes ingresaron más a la unidad de cuidados intensivos. Aquí podría existir una limitación que hacemos con referente a esa parte donde no contamos con tantas camas, o sea, porque ese inicio precoz pues va a llevar a que tu paciente lo vas a pasar rápidamente a la unidad de cuidados intensivos, 76.5%, y una de las limitaciones puede ser escenarios de recursos limitados. El tiempo hasta el alta de la unidad de cuidados intensivos fue 59.3 horas y 69.0 horas, ¿cierto? Y la mortalidad a los 90 días, digamos que no fue diferente. Aquí están los subgrupos que ellos analizaron y podemos ver que todos cruzan la línea del no efecto, se mantiene un resultado bastante alrededor de cero, es decir, que no hubo ninguna diferencia en estos subgrupos analizados. Y vamos a hablar sobre el desenlace de seguridad. Entonces, para el desenlace de seguridad que ellos evaluaron fue el tema del edema pulmonar. Entonces, podemos ver que en el grupo de fluidos la incidencia de edema pulmonar fue del 5% y en el grupo de vasopresores fue del 0,6%, o sea, solamente 3 pacientes. Obviamente, esto va a dar un riesgo relativo de protección súper importante con un número necesario de tratar de 23. ¿Mm? Decir que voy a tener casi 10 veces menos edema pulmonar, ¿cierto? Cuando yo hago estrategia restrictiva. Y esto es un desenlace que al final se va a ver reflejado en más días en el ventilador. Un ejemplo, si el paciente termina conectado al respirador y todo lo que viene después de conectar un paciente al ventilador. Entonces, digamos que esto pues, nos puede dar un desenlace importante, que es que el hecho de que yo haga restrictivo voy a proteger al paciente de un edema pulmonar, especialmente en esos pacientes que son de riesgo. Sin embargo, estos pacientes los sacaron del estudio. Los pacientes con enfermedad renal crónica con alto riesgo de sobrecarga, de enfermedad renal crónica avanzada, los pacientes con insuficiencia cardíaca, estos pacientes no los metieron al estudio porque obviamente usted ahí va a meter un paciente a liberal y va a hacer edema pulmonar. Entonces, éticamente no estaría como bien vista esa parte. Entonces, ahora para entrar en discusión y el análisis crítico de la literatura, entonces podemos ver que hubo una separación importante de las estrategias que utilizaron. Sí, hubo una separación. La cantidad de volumen que se llevaron en las diferentes estrategias mire que tuvo una diferencia de menos 1.108. Eh, el grupo de vasopresores recibió más vasopresores y ese puntaje da 18.9, y el inicio precoz se vio reflejado con una hora de retraso. Es decir, la estrategia liberal, ¿cierto? Tenía una hora de retraso con referente al uso de vasopresores, ¿cierto? Comparado con esa estrategia restrictiva. Entonces, digamos que sí hubo una separación real y eso obviamente nos da un punto desde el punto de vista metodológico para darle una buena interpretación a los resultados al final. ¿Y qué pasó con ese desenlace? Entonces, ese desenlace, que la diferencia fue 0.0 con ese valor P de 1 y con ese intervalo de confianza de menos 2.7 a más 2.7, ¿cierto? Podemos ver que esto no hay que mirarlo de forma negativa, porque primero que la potencia, es una potencia del 90% con 1.000 pacientes, es decir, desde el punto de vista la potencia es muy, muy, muy aceptable. Entonces, lo que nosotros podemos ahí mirar es que eh, ese desenlace centrado en el paciente, lo que nos quiere decir con este valor es que ambas estrategias son defendibles para aplicar a mi paciente, de acuerdo al fenotipo de mi paciente. Si yo me decido por una estrategia liberal o yo me decido por una estrategia restrictiva, desde el punto de vista de resultados de evidencia y ponerle un poquito más de certeza a la evidencia, yo podría aplicárselo a mi paciente dependiendo de qué tengo al frente. Esos subgrupos preespecificados, a pesar de que fueron exploratorios, pues digamos que no hubo diferencias en los resultados, o sea que tampoco depende de esos subgrupos que analizamos si está a favor o no de una de las estrategias. Y lo más importante es que ellos hacían, o sea, es decir, que el paciente que se moría, pues eso le daban un puntaje de cero, pero también hicieron un análisis de sensibilidad es decir, por medio de otros métodos estadísticos y le colocaron -1 y el resultado fue completamente igual. Es decir, desde el punto de vista metodológico a este desenlace hay que creerle. Y esto es lo que les quería hablar sobre el Equipoints confirmado desde el punto de vista metodológico con referente a este desenlace clínico, donde ambas intervenciones yo podría aplicarle a mi paciente. Es decir, que esto por lo menos nos libera a nosotros de decir que, pero es que, ¿qué será mejor, vasopresores o líquidos? ¿Cierto? Y aquí podemos ver que existe un equilibrio, ¿cierto?, entre usar una de las dos estrategias dependiendo de la fisiología de tu paciente.
Y cuando empezamos a hablar de todos los desenlaces que evaluaron, que fueron secundarios, terciarios, ¿cierto? Aquí podemos ver que con referente a la mortalidad, a pesar de que fueron desenlaces exploratorios, ¿cierto? Son desenlaces exploratorios y que no tienen la potencia adecuada, yo no podría darle una interpretación a esto y decir que una estrategia restrictiva es peor que una estrategia liberal, y eso es muy importante tenerlo en cuenta para evitar malas interpretaciones. Y con referente al tema del alta hospitalaria, digamos que esta es una de las cosas, pues, cuando se hace un ensayo clínico abierto, y es que pues, tú tiendes a darle de alta al paciente donde crees que te va mejor, o tú tiendes digamos, con el tema de la intervención, digamos que desde el punto de vista metodológico, ustedes pueden ver que por lo menos en las primeras 24 horas era imposible cegar al clínico, ¿cierto? Lo cual esto podría dar un sesgo, obviamente, de elegir una estrategia a la otra. Eso siempre va implícito dentro de un ensayo clínico aleatorizado abierto. ¿Ya? Con referente al cese del vasopresor en la alta unidad, alta desde la UCI y alta desde la urgencia, también aplicaría lo mismo, ¿cierto? Que es ese famoso sesgo que vamos a ver más adelante. Y aquí les hablo sobre la falta de potencia, ¿cierto? La falta de potencia, ¿cierto? A pesar de que esto no alcanza la diferencia estadísticamente significativa, pero algunos van a decir que hay una tendencia, o sea, hay un riesgo a aumentar la muerte a los días 28 de los días 90 con el grupo de restrictivos, pues esto no tiene la potencia estadística para darle la interpretación. Con referente al desenlace de seguridad, digamos que esto es una de las cosas más importantes de este estudio, es que mire que el número necesario a tratar es impactante, 23 para el grupo de restrictiva en prevenir edema pulmonar. Y una de las limitaciones que vamos, o varias limitaciones, primero, y esto es fortaleza más que limitaciones, es que no hubo apoyo de la parte comercial de la industria, ¿cierto? Esto es sin financiación. O sea, digamos que no, desde el punto de vista del dinero, de los patrocinios, vemos que está excepto esta parte. El sesgo de selección. Obviamente este sesgo de selección es importante porque mire que de 2.080 pacientes solamente se captó el 48%. Y uno podría preguntarse qué pasó con el 52%, qué pasó con el resto de pacientes, ¿cierto? Eran fenotipos frágiles, no entraban a la estrategia de una a la otra, no cumplían los criterios de exclusión. Es decir, la mitad de los pacientes que vamos a hacer con ese tipo de pacientes. Con el de detección, pues digamos que es importante lo que yo les dije con referente al alta hospitalaria. Entonces, ahí los clínicos podrían decidir darle de alta más tardíamente a una intervención que la otra, o al revés, darle de alta más tempranamente a una intervención que la otra, porque esto no fue posible de cegarlo. Con referente a la atrición, digamos que fueron solamente 3 pérdidas, lo cual esto pues es bueno, ¿cierto? Y aparte de eso, que esas 3 pérdidas se le hizo amputación múltiple. Con el sesgo de realización, digamos que con el desenlace primario, o sea, evaluando ese desenlace de esa forma, nosotros, a pesar de que no estaba cegado, pues y eso está digamos que ya inherente al tipo de diseño, eso podría mitigar un poco ese sesgo de realización, centrándose en ese desenlace de días vivos, ¿cierto? Y hasta los 90 días fuera del hospital. Con referente a la aplicabilidad, pues esto no podría ser generalizable a la mayoría, ¿cierto?, de los centros, porque es la limitación de recursos. O sea, el tema de la disponibilidad de la unidad de cuidados intensivos que lleva al uso precoz, pues, de vasopresores y la cantidad de camas que va a necesitar el paciente. ¿Qué queda por resolver? Entonces quedaría por resolver primero que esa diferencia de fluidos de 1.1 litros, eso tiene alguna relevancia, ¿cierto? Eso tiene alguna relevancia, al parecer no tiene, pero bueno, sería bueno evaluar esa parte, ¿cierto? ¿Qué pasó con esa diferencia de fluidos? Con referente a la validez externa, esto no aplicaría para pacientes que tienen disfunción cardíaca de entrada, porque estos pacientes no fueron incluidos. Con referente al edema pulmonar, uno podría esperar de que el paciente que está en liberal haga más edema pulmonar. Entonces, pero esto es imposible cegarlo, eso no se puede cegar. O sea, la magnitud real de eso por medio de hacerle un cegamiento, eso, o sea, no se va a poder hacer definitivamente en la unidad de cuidado intensivo o el paciente que ya es críticamente enfermo. Y entonces uno se preguntaría,
qué es lo que mueve el pronóstico de este paciente. Si no son los fluidos, ¿cierto? Liberales, si no son los vasopresores precoces, si no son ninguna de estas dos estrategias, ¿qué es lo que mueves? ¿Será que lo que impacta más es el control del foco, el uso temprano de antimicrobianos o el fenotipo de paciente que tengas al frente, ¿cierto? Eso será lo que impacta más en el paciente y no seguir persiguiendo estos desenlaces de muere o no muere, ¿cierto? Sino es centrado más en la fisiología del paciente. Y por último, pues decir que yo me imagino, y creo que todos acá pues, podríamos estar de acuerdo, de que las guías van a cambiar con referente a la recomendación de los 30 mililitros por kilo, porque digamos que ya se ha construido evidencia donde nos está diciendo principalmente la evidencia de la RISE, que es un ensayo clínico aleatorizado, ¿cierto? Con referente a el 30 mililitros por kilogramo, que definitivamente no aplicaría para todos los pacientes ahora paciente que está hipovolémico, que tiene diarrea, que tiene vómito, probablemente ahí sí entraría, porque esos pacientes obviamente pues necesitan una restauración del volumen. Y lo más importante es que vamos a individualizar a los pacientes porque una estrategia no es superior y no es inferior a la otra. Entonces, importante tener presente de que a partir de acá, o sea, lo plausible sería que si hay un paciente que tiene alto riesgo de sobrecarga, como es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene enfermedad renal crónica avanzada, creo que no, o sea, no es necesario meterlo en un ensayo clínico para saber que si le pongo una estrategia liberal de fluidos, pues va a producir más edema pulmonar en ese paciente. Entonces yo creo que a partir de estos resultados podríamos inferir de manera indirecta de que este grupo de pacientes, pues nos vamos a una estrategia de vasopresores muy precoz y solamente administramos volumen si el paciente pues lo necesita de acuerdo a las pruebas de respuesta a fluidos o el paciente sigue hipoperfundido de acuerdo a lo que nosotros hacemos normalmente. Y bueno, y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Correa. Muy clara la presentación de este artículo y las posibles consecuencias que puede tener esto en la práctica clínica. Quedamos atentos a aportes, preguntas, comentarios. Mientras surgen preguntas, dada la dualidad que plantea el Muchas estudio, gracias, José. Profe Dueña. en su opinión, doctor Correa, ¿cuál sería entonces la respuesta inicial cuando yo me enfrento a un shock séptico en fase temprana? ¿Vasopresores o líquidos? Bueno, es importante recordar que estos pacientes todos entraron con 1 litro de cristaloides. Entonces, una estrategia sería, si yo llego a un paciente, estoy en atención primaria, supongamos, o un paciente que nos llega a nuestra urgencia, que viene de la casa, no tiene falla cardíaca, no tiene enfermedad renal crónica avanzada, o sea, no tiene factores de riesgo para decir que este paciente se me va a sobrecargar con 1 litro de solución de cristaloides. Entonces, mi primera estrategia sería administrar 1 litro de cristaloides en mi paciente, y si el paciente, a pesar del litro de cristaloides, tiene una tensión arterial media por debajo de 65, empezar el uso de vasopresores y voy haciendo pruebas de respuesta, ¿cierto? Así mi paciente necesita o no volumen limitado solamente a 250. Esa sería la estrategia restrictiva que yo le aplicaría a ese paciente. Ahora, quizás cambie el escenario cuando, como lo dije anteriormente, si es un paciente que tiene datos claros de pérdida, pues diarrea, vómito, probablemente 1 litro no será suficiente, sino que tenemos que administrar más líquido en ese paciente. Pero sacando a ese paciente y sacando a los pacientes que tienen alto riesgo de sobrecarga de fluido, la estrategia sería 1 litro de cristaloides. Si el paciente continúa con hipotensión, pongo los vasopresores, en este caso sería periférico, estoy hablando de la urgencia, sería periférico y haciendo rescates de fluidos limitados a un volumen de 250 de cristaloides. Eso sería como la estrategia restrictiva. Sí, una pregunta más adicional para que quede claro para la audiencia. Lo que usted nos está diciendo, doctor Correa, es que si yo voy a la vida diaria de reanimación de pacientes críticos y aplico lo que han hecho todos los estudios empezaron antes de cualquier cosa con 1 litro. Sí, así es.
Todos al menos tenían, o sea, habían de 1 a 3, pero este dijo 1. Entonces yo me quedo con el 1 para evitar el tema de la sobrecarga de líquidos que puede generar 3, un ejemplo. Sin embargo, ellos, por lo menos el Clovers, que fue hasta 3 litros, ustedes pueden ver que no hubo diferencia con referente a la seguridad del edema pulmonar. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Es decir, que a pesar de que empezaron con 1 o 3, estos pacientes tampoco declararon al final mayor disfunción de órgano y mayor sobrecarga. Pero entonces yo creo que algo prudente sería empecemos con 1 litro y vas revalorando a tu paciente. Bueno, José, excelente presentación. La pregunta del profe Dueñas quizás va también encaminada porque en JAMA, la reciente publicación que va en contraposición del LARIS, y es que ellos acaban de sacar también una publicación donde dicen que pues ampliaron el plazo a las primeras 6 horas, 30 mililitros por kilo, en el mismo grupo de pacientes, es decir, sin comorbilidades, y parece ser que los pacientes que en ese estudio que recibieron al menos 30 mililitros por kilo en las primeras 6 horas tuvieron una reducción en la mortalidad en comparación con el grupo restrictivo. Entonces, vamos como que en contraposición a lo que nosotros vemos. Obviamente el diseño de este estudio es mucho mejor al diseño del estudio publicado en JAMA. Y pues los estudios que la tendencia, como tú la estás mostrando, es a que los estudios, por ejemplo, los análisis que se han hecho del Classic, están buscando es un marcador que nos diga que el glicocálix, el desprendimiento del glicocálix no está produciendo, o con los líquidos no estamos produciendo un daño en términos de dilución, pero que sea con un marcador y no con los datos fijos de reanimación en fluidoterapia, que también fue demostrado por la publicación reciente de Curious, en el cual tomaron todos los estudios que se habían publicado antes y demostraron que los volúmenes fijos de fluidoterapia no venían, probablemente van a desaparecer, y que lo que vamos a buscar es metas hemodinámicas que nos digan que si el paciente está respondiendo, está tolerando, y además de la tolerancia al líquido ya no es como nosotros lo hacíamos, sino que hay que buscar un marcador que nos diga que el glicocáliz no se está destruyendo. Y en el clase ya hicieron un análisis con NT pro NP y hicieron un análisis con hialurano. Aquí hay unas preguntas y es que, o sea, este ensayo clínico tiene unas cosas positivas con referente a lo anterior. Y es que aquí no usaron ninguna prueba de respuesta a fluido, que ecocardiograma, nada. Se fueron a la realidad y simplemente vieron lactato, llenado capilar y oliguria. Porque hay una pregunta que dice qué prueba de respuesta utilizaron o recomendarían en urgencia. Entonces, mira que ellos ahí no utilizaron ningún tipo de dispositivo desde el punto de vista de ultrasonido para evaluar pruebas de respuesta a fluido para adicionar los bolos adicionales de 250 en el grupo restrictivo o versus el grupo liberal. O sea, es una cosa netamente real de la clínica, porque yo sé que la mayoría de las urgencias, pues probablemente no tendrán el ultrasonido o no tendrán el entrenamiento para hacer estas pruebas de respuesta a fluido. Que el Clovers, pues, o el Classic, más bien el Classic sí trató de hacer eso porque esos pacientes ya estaban dentro de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, esos fueron como los parámetros que ellos utilizaron para adicionar fluidos en el grupo de restrictivo. Entonces, yo creo que, o sea, yo creo que esto es un ensayo clínico muy pragmático, o sea, esa es la palabra, muy pragmático, porque asemeja mucho lo que nosotros hacemos cuando un paciente nos llega a urgencia en shock séptico, ¿cierto? Solo que yo creo que hay que cambiar el tema de los 30 mililitros por kilo. O sea, yo creo que esto cada vez nos están diciendo que los 30 no va, pero este ensayo clínico, para mí, por lo menos, ese dogma de empezar 30 mililitros por kilo a todos los pacientes, como lo dice la campaña Sobreviviendo a la sepsis, no iría más en los pacientes. Esa es mi perspectiva. O sea, no iría más en los pacientes porque te están demostrando y te están diciendo que si tú usas vasopresores tempranamente y solamente pones fluidos de rescate en ese paciente, le va bien, no le va mal. Entonces, ¿para qué entonces buscar un edema pulmonar a través de una estrategia que yo sé que no tiene ninguna diferencia en el desenlace primario, pero hay algo de seguridad que te está diciendo, hombre, no lo haga porque tienes edema pulmonar? Entonces, creo que es
digamos que unos resultados muy, muy, muy interesantes que tenemos que aplicar a nuestros pacientes. Algo, El doctor Julio Durán tiene la mano levantada y luego vamos con una pregunta del doctor Álvaro Frías que está escrita en el chat. Hola, buenos días. Discusión bastante interesante de la cual hemos venido dando vueltas hace bastante tiempo, hace 2, 3 días, y la incomodidad que genera en la comunidad de los intensivistas, la recomendación de iniciar el manejo de la resucitación con líquidos con 30 mililitros por kilogramo basado en el hecho de que, digamos que una receta tan estricta de 30 mililitros por kilogramo o tan pragmática, digamos, pues debería sustituirse por valoraciones dinámicas basadas en ultrasonidos. Aquí de pronto la acotación mía va en relación a que las guías usualmente se hacen no pensando en que todos los pacientes van a llegar en choque séptico con un intensivista disponible, con un ecógrafo disponible, como acabamos de decir ahora. En la vida real, la gran mayoría, no tengo el número, pero sería interesante saber qué porcentaje de los pacientes en choque séptico llegan a una unidad de cuidados intensivos o a un hospital donde hay especialistas con alto entrenamiento y qué porcentaje llegan a sitios donde hay médicos generales o personas sin tanto entrenamiento a nivel rural, en donde decirle, vea, es que reanimar al paciente mejor, utilice una prueba de elevación pasiva de las piernas y evalúe el BTI, no se va a realizar. Entonces, digamos que la realidad de las recomendaciones de manejo de líquido versus vasopresor tiene que aterrizarse a la realidad del gran porcentaje de pacientes que llega más bien en atención primaria. Entonces, seguir hablando de exactamente 30 mililitros por kilogramo de pronto tendría sus limitaciones, y cambiar la estrategia a decir, bueno, si usted está en un escenario de cuidados intensivos, puede utilizar tecnología, pero si no está en el escenario de cuidados intensivos, hay que darle una pauta a toda la comunidad para el manejo, la hidratación, basado en datos clínicos, de clínica de ocultación, de si el paciente está hipervolémico, de si el llenado capilar, de todas estas condiciones más clínicas que confiar en la ecocardiografía. Entonces, mantener esa recomendación de 30 mililitros por kilogramo, creo yo que se basa más en poder democratizar las guías y aceptar de que la gran mayoría de estos pacientes deben recibir una atención, pero en atención primaria o en escenario de bajos recursos o donde no hay siempre especialistas que tengan la capacidad de hacer evaluaciones más exactas. Ese sería de pronto mi aporte a la discusión. Muchas muchas gracias, gracias, profe. profe, profesor Durán. Doctor Álvaro Frías pregunta que cómo se definió shock séptico temprano si no tuvieron en cuenta el PAD y la revaloración cada cuánto fue en horas, en minutos, y el estudio cada cuánto recomienda, pues cuál es tu Ajá, recomendación de hacer la ok. evaluación. Bueno, el tema de shock séptico temprano, bueno, shock séptico lo definen como los criterios de Celsius 3, ¿cierto? Pero el adjetivo de temprano, ese adjetivo de temprano se ve limitado más que todo es al volumen y al tiempo. Entonces, ellos dicen que el paciente al menos había recibido 1 litro en los primeros 60 minutos y eso lo metió como shock séptico temprano. Y recordar que la aleatorización, ¿cierto? Empezó en las primeras 6 horas. O sea, si el paciente llegaba y ya tenía más de 6 horas, no lo excluían en el estudio por el tema de las ventanas de oportunidades de los líquidos liberales, que en algunos estudios prospectivos ha demostrado que su mayor eficacia es en las primeras 3 horas y puede llegar hasta 6 horas. Pero digamos que el shock séptico temprano fue definido más que todo, ese adjetivo, pues tiene que ver con las fronteras temporales y con la cantidad de volumen que recibió el paciente. La otra pregunta es si tuvieron en cuenta presión arterial media. La respuesta es no, no. Ahí no hubo nada de tensión arterial media, eso no fue, perdón, diastólica, eso no fue reportado. Y lo otro es, bueno, se hacía cada hora cuando el paciente tenía hipoperfusión persistente. Se hacía cada hora la revaloración. En las primeras 6 horas. Acuérdese que este paciente, el seguimiento fue a 24 horas, no más de ahí.
Solamente se evaluó en las primeras 24 horas y se acabó y se acabó el estudio, y ahí al final analizaron a los 90 días el desenlace primario. Sí, yo creo que también Álvaro se refiere también a no tan a la evaluación, sino pues uno tendría que buscar también una estrategia de acumulación de líquidos y pues hay un trabajo también recientemente publicado, pero es en pacientes con falla cardíaca sobre algo que se llama el índice de acumulación de líquido, el cual en comparación de un índice de acumulación de líquido de 0,87 entre las 3 y las 24 horas en comparación con un índice de acumulación de líquido de 0,12, los pacientes que tenían índice de acumulación de líquido mucho más altos tuvieron una mayor mortalidad a 30 días y creo que sería como un complemento y tratar de generalizarlo. Ojalá podamos hacer un trabajo, diseñar un trabajo de eso para mirar si realmente ese índice de acumulación de líquido solo aplicaría para pacientes con falla cardíaca o podríamos aplicarlo también a pacientes con choque séptico en general en el cual nosotros pudiéramos tener un parámetro que sea fácil de medir para poder evaluar qué tanto líquido le estamos poniendo al paciente de forma objetiva también en tiempos cortos, por ejemplo, en el tiempo de las primeras 3 horas, que estaría de acuerdo con lo que hacemos nosotros en reanimación inicial. Sí, yo creo que esto es muy pragmático en el sentido de que primero no tienes que esperar poner noradrenalina, ¿cierto? Para, perdón, no tienes que esperar un catéter venoso central para poner noradrenalina, eso por un lado. Tampoco tienes que esperar poner 30 mililitros por kilo para poner la noradrenalina, segunda enseñanza. Puedes utilizarla pues de manera periférica. Mire que ellos ahí utilizaron hasta 24 horas la noradrenalina periférica sin eventos adversos asociados a la misma, ¿cierto? Entonces, yo creo que desde el punto de vista pragmático, cuando nos metemos y recibimos el paciente en la urgencia, y muchas veces pasaba que el paciente llegaba a la unidad de cuidados intensivos hipotenso, venía en shock séptico, ¿cierto? Hipotenso, no, ya le puse los 30 mililitros por kilo, pero sigue hipotenso. Entonces había una inercia clínica desde ese punto de vista porque la campaña decía, ponga 30 mililitros y si no responde a los 30 mililitros, empiece noradrenalina. Entonces, digamos que son dos cosas que se rompen con este estudio, es que no espere los 30 mililitros por kilo para subirle la presión arterial media al paciente, sino que puedes empezar tempranamente los vasopresores, ¿cierto? Junto con el antibiótico y la toma de hemocultivo, todo lo que se hace en la primera hora. Entonces podemos ver que ya los líquidos y los vasopresores tienen un ensayo clínico en la hora dorada de la sepsis. Ese sería mi mensaje más grande. Es que ya tenemos un ensayo clínico que nos dicen que en la hora dorada yo puedo hacer líquidos y puedo hacer vasopresores porque ya tengo una evidencia que me está hablando de que eso al final tengo que hacer en mis pacientes junto con las otras estrategias. Doctor Frías pregunta sobre que si está el dato de la dosis de Nora por periférica y bueno, el dato sí está, de hecho en este año hay dos publicaciones sobre el tema de seguridad Hola. y sobre el tema de seguridad de la dosis de noradrenalina por periféricas y cómo incluso se debe hacer la configuración de la bomba. Y ahorita por el grupo de martes de cuidados intensivos te mando el trabajo que es de enfermería en el cual están todos los pasos de seguridad para la administración de noradrenalina por periférica. Sí, no, no, qué pena. Yo hago la pregunta porque es un poquito tenebroso, sobre todo en la conducta diaria después con este tema. Fíjate que creo que decía que la duración del uso de vasopresores por periférica, si no estoy mal, en la tabla decía 6 horas, ¿ya? En este estudio. Entonces, pues no sé si No, dejar no, un se fue cate- hasta 24 horas. O Por sea, ahí lo que dice, pasa, mira, Y se fue hasta no, 24. no, lo que dice es Álvaro es que en las primeras 6 horas, o sea, en las primeras 6 horas, el porcentaje de abandono fue igual en ambas intervenciones y no fue más del 5%, 5 o 6%, algo así. Un porcentaje de abandono.
Sí, Álvaro, ¿qué? No, José, fíjate que yo lo había interpretado de otra forma, porque él lo que dice es la duración del tiempo de administración de noradrenalina por vía periférica. Fíjate que el uno dice 6,2 y el otro dice 5,7. Ahí se refiere en horas, ¿no? No sé si a ese tiempo, después de eso, lo pasaron a vía central. Sí, o sea, lo que pasa es que, o sea, no todos pasaron a la vía central. Algunos de ellos ahí en el suplemento lograron destetarle noradrenalina y estaba periférico, ¿ya? Pero hubo un porcentaje ya cuando pasaban a la unidad de cuidados intensivos, algunos que eran unidad de cuidados intensivos, pasaron a vía central. O sea, lo que simplemente ellos no dejan muy claro quiénes pasaron y quiénes no, sino que dijeron simplemente, bueno, la media de duración fue alrededor de esto. O sea, me imagino que ahí algunos pasaron a vía central y otros lograron destetarle la noradrenalina periférica. Obviamente ellos se basan en que en lo que estaba mencionando Amílcar de las dosis, ¿cierto? Lo que hablan con referentes, si tú aumentas, bueno, lo que siempre hemos comentado, si tú aumentas progresivamente eso, tú tienes que pasarlo a central, ¿cierto? O si estás por encima de 0,19 según los europeos, este consenso que sacaron de periférica, ¿cierto? De acuerdo a la dilución que tú prepares, también depende de eso. Ellos dicen que por encima de 0,19 no, y si aumenta, si hay un ascenso progresivo del medicamento, pues también tendrías que quitarlo, teniendo en cuenta esa parte. Con respecto a la pregunta específica de Álvaro del estudio, realmente, José, en el material suplementario no, ellos no ponen si los pacientes después de las 6 horas los pasaron para vía Sí, no, central. no. No lo ponen. O sea, eso es una duda metódica que podría dejar No, yo me, el estudio. No, yo me imagino que sí, o sea, de ahí si el paciente seguía, pues tenían que pasarlo porque no iban a... Pero lo que uno ve es que hasta 24 horas algunos tuvieron noradrenalina periférica, no pasaron de ahí. Y el protocolo de seguridad que de este año dice que la noradrenalina hasta 24 horas por periférica se puede a las dosis que José comentó. En el chat hay una pregunta que dicen que el edema pulmonar no aumentó en la estancia hospitalaria ni aumentó la mortalidad, que si se podría considerar que es manejable ese efecto adverso en la reanimación. Como lo dije, el tema es que esos son desenlaces exploratorios. O sea, el tema es que hay uno, bueno, la estancia, o sea, el tema de la seguridad del edema pulmonar, al parecer sí, pero acuérdese del sesgo que hay, ¿cierto? De que yo trato de notificar más a los pacientes con que están en el brazo de estrategia liberal, notificarlos más con edema pulmonar. Eso es un sesgo que, digamos que la única forma de solucionarlo es cegando, ¿cierto? Cegando a la intervención, pero no se va a poder cegar. O sea, es imposible cegar esa parte. Eso por un lado, o sea que hay que tener cautela a la hora de la interpretación del edema pulmonar. Y con referente a la estancia hospitalaria y los otros desenlaces, no podría darte una respuesta porque la potencia estadística no está hecha para esos desenlaces exploratorios. Entonces no tendría una respuesta al respecto. En el chat no hay más preguntas. ¿Alguna otra pregunta, aporte? Bueno, si no hay más preguntas y aportes, damos por finalizada la sesión de hoy agradeciendo al doctor José Alfredo Correa por la excelente presentación y a todos por la excelente discusión y nos vemos el próximo martes donde tenemos una nueva entrega de estos martes de cuidados intensivos. Asimismo, pues Muchas gracias. a todos a que si necesitan un espacio, quieren participar en el espacio, pueden enviarnos su tema y con el mayor de los gustos
le cedemos la palabra para que nos compartan sus conocimientos. Muchas gracias, José. A ti, Amilcar, por la invitación. Estamos por ahí vamos a estar pendientes de bicarbonato, ¿viste? Yo te aviso. Listo, perfecto. Bueno. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Buen resto de día.